no conozco este grupo, no conozco este grupo de canción, pero bueno, es una manera para conocerse, evidentemente. Yo quería solamente un comentario de lo que vi, porque hay que una conexión. La primera conferencia interesante, porque de alguna manera muestra que una imagen, por ejemplo, es como un palincesto, tiene una capa de superficies significantes que se superponen. A veces son transparentes, a veces son muy opacas, ¿no? Como si colocáramos planos y viéramos solamente a través de uno de ellos, ¿no? Por eso una pintura como esa, muy probablemente, está conectada con todos los referentes que se dijeron. Bien interesante, ¿no? La imagen como palincesto, ¿sí? Como superposición de huellas y trazas que nunca se pueden borrar completamente, ¿no? Eso es interesante. Y la segunda conferencia me recordó una frase de Roland Barthes, que decía que la lectura, cuando es significante, conduce a la escritura. Y eso me parece una bella frase. Es decir, el lector a su vez se convierte en un comentador de lo que está leyendo. Eso es interesante. Y luego también recordé que el hecho de leer, trazar, escribir y también, por ejemplo, usar el cuerpo en el espacio puede ser un elemento interesante que nos vuelve a conectar con la integración del cuerpo. O sea, yo en este caso he hecho cosas, inclusive con mis alumnos fuera, hace años, que es hacer ejercicios conjuntos donde hay lectura, escritura, dibujo y movimiento del cuerpo. Entonces, de alguna manera, la letra se hace cuerpo. Esa frase muy bella de un amigo que se llama Víctor Feldmayor, hacer que la letra sea un cuerpo danzante, me parece. Bueno, luego de estos comentarios, bueno, quería decirles que esto se trata, o sea, ¿de qué se trata esto, básicamente? Se trata de una especie de narración, descripción de una experiencia concreta que está en proceso. Creo que no se va a cerrar, sino que porque la manera en cómo la hemos pensado, un grupo de compañeros, amigos, están ahí indicados allí. Hay músicos, cineastas, hay expertos web en diseño de página web, y también hay un coreógrafo principal que es el director de laboratorio en sentido del cuerpo. Entonces se trata básicamente de algo que surgió básicamente en la pandemia, en el 2020 prácticamente, ¿no? Y eso también fue una cosa que todos recordamos, es decir, la enorme explosión por la página web y por la Global Network de una serie de contagio. Hubo un contagio ya no de virus, sino viral, a través de una serie cuasi infinita de experiencias de personas amateurs o inclusive de artistas que empezaron a producir en el contexto de la pandemia. Entonces, en cierta forma, nosotros nos vimos incluidos en ese ciclo, ¿no? De alguna manera. Y esto viene de ahí. O sea, esto hay que comprenderlo un poquito, o casi en sentido básico, dentro del contexto pandémico. Y la pandemia no es el virus. O sea, el virus es un elemento biológico que contagia a los cuerpos. En la pandemia hay un contagio viral de todo tipo, ¿no? Porque en la pandemia es el conjunto de narrativas de textos, de discursos, de semióticas que circulan continuamente entre los cuerpos, ¿no? Y las conciencias. Entonces, es dentro de ese elemento que habría que entendernos. Es decir, yo creo que
la figura del contagio, de la propagación y sobre todo el tema de la distancia. O sea, el tema que no es solamente una idea nuestra, creo que ese es un tema casi antropológico durante la pandemia, es decir, cómo hacer que la distancia física pueda ser resignificada y pueda llevar tanto a un reconocimiento, digamos, propioceptivo del propio cuerpo, como también al reconocimiento del otro, o sea, la alteridad. O sea, ver si es posible, en vez de tener una idea solamente nihilista negativa, lo cual yo de mi parte no comparto, ver cómo, por el contrario, los cuerpos lograron traspasar la pantalla y lograr un efecto de encarnación con el otro. En inglés está muy de moda hablar de embodiment, Bueno, dicho eso, básicamente, pues, bueno, no puedo pasar. Un problema con el pase de las imágenes, no corre. No corre, pero vamos a una cosa, yo he enviado un PDF, de pronto, si ustedes lo pueden pasar, porque esto no corre, o sea, no corre. Veamos, hacerlo por ahí. De alguna manera, el primer laboratorio fue llamado práctica de la distancia, con una metáfora sobre la distancia, porque dentro de la danza está, en el sentido, está la distancia, ¿no? La danza prácticamente es un trabajo de acercamiento, alejamiento de los cuerpos siempre, bien sea, por ejemplo, la danza contacto o danza clásica, en fin. La danza puede ser entendida como un juego de elasticidad y de plasticidad entre los cuerpos que interactúan, ¿no? Como, bueno, este es uno de los primeros laboratorios que hemos dado, ¿no? En este tipo de trabajo, un team, es un team, se quiere llamar interdisciplinario, ¿no? Y básicamente la entidad que lo ha promovido, donde todos nos hemos conectado, es Danza Teatro, se llama Movimiento Central, que básicamente trabajan con el método de formación Hover, el método de Gillian Hover, señora que veremos después. Esta danza centrale concibe la danza como una manera de contacto con las personas. O sea, no es tanto el tema de la exhibición espectacular, sino el tema de la comunicación entre los cuerpos, ¿verdad? Y la idea, yo diría, no tanto de un cuerpo para la danza, que es digamos que es para algunos puede ser válido, sino bien una danza para los cuerpos, diferente, ¿no? Por eso podemos entender y nos asociamos a este grupo por su experiencia en relación a un concepto de danza que va un poquito más allá de la estricta disciplina de la danza, ¿no? Incluye, por ejemplo, el gesto, el movimiento, el rostro, digamos, la disponibilidad emotiva y sobre todo el contacto intercultural. El contacto intercultural. Bueno, aquí tenemos que tener una definición de riesgo, ¿no? Un poco como una gran metáfora para comenzar a fluir. Y es de una manera, dice, en la danza, el riesgo es la condición esencial para crear dinámica, significación y cualidad del movimiento, ¿no? Teníamos que, quizás hay otras definiciones de riesgo, claro, evidentemente, en política, en finanzas, pero en el campo del movimiento del cuerpo hay que partir de un elemento que ya existe, pero que hay que resignificarlo. El equilibrio, por ejemplo, el impulso, la energía, por ejemplo, y la percepción interna
y externa del cuerpo. Además, en este caso, el problema de la comunicación a través de una pantalla que es plana, lo cual implica un trabajo mayor. Bueno, estos son o sea, el grupo que hemos trabajado juntos, Claudio Gasparotto, yo, Matías Fornaciari, que es experto en página web, y Fabio Mina, el músico, el musicólogo, y Dori Mihai, que es cineasta. O sea, tratamos de armar un grupo que funcionara, que compartiera cierto elemento teórico, metodológico, donde cada uno de manera aplicaba su propia competencia, su propia competencia. El proyecto parte aquí, voy solamente a leer para que tengan una idea un poco de cómo lo construimos. Parte de una serie de principios que son también como metáforas. La primera es, más allá del aislamiento, ¿no? Lockdown, pandemia, etcétera, el límite y la invasión de los cuerpos. Ese es un principio. El otro principio, cuerpos individuales y cuerpos sociales. O sea, buscar esa relación. El otro, poner en riesgo el cuerpo a través de la danza y las artes del movimiento. El cuarto principio, crear espacios de contacto más allá de la distancia física. Un poco lo que les dije al comienzo, ¿no? El quinto elemento es la danza como ajuste mutuo y metáfora de la puesta en riesgo. Un ejemplo es la danza contacto. No sé si la conocen. La contacto es una cosa donde no hay ninguna programación previa. Por lo tanto, el cuerpo debe arriesgarse continuamente a modificar su posición en relación a un gesto del otro cuerpo que aparece en forma sorpresiva. El otro principio es sobre la elasticidad y la plasticidad del espacio personal. Es decir, aquí se insistimos mucho en volver sobre la teoría del espacio personal, ¿no? De punto de vista semiológico, pero también perceptivo, porque la pandemia fue primero una especie de autorreconocimiento del cuerpo obligatorio, ¿no? Por el lockdown, pero luego se convirtió en una exploración abierta. La gente en sus pequeños espacios encerrados empezó algo muy interesante, que es un autorreconocimiento somático cada vez más abierto, más explorativo, más interesante, hasta poder traspasar la pantalla y conectarse con el otro. Y el otro principio es o sea, ver cómo establecíamos ciertas estrategias interactivas y de creación entre cuerpos que son virtuales, o sea, cuerpos que están a distancia, todos, a distancia. O sea, había argentinos, brasileños, mexicanos. Entonces, evidentemente, ¿cómo crear una comunidad que no fuera solamente virtual, sino también carnal? Que es el tema, creo yo, más importante, la firma más importante. En el campo, por ejemplo, de la fotografía, comenzamos a ver la posibilidad también de ir trabajando sobre la transformación del espacio personal a través de la intervención. O sea, se le pedía a los cursantes en un cierto momento que intervinieran su propia imagen para intensificar esa idea en el cuerpo, por ejemplo, de que el cuerpo puede expandirse, puede multiplicarse, puede crear una especie de halo a su alrededor, ¿no? Y sobre todo, en mi caso particular, insistí mucho en la teoría de lo que es un espacio personal, que no tiene nada que ver con la propiedad privada, sino que tiene que ver con la semiología del cuerpo, en el sentido de que hay un espacio que prácticamente está solamente al alcance de mis dedos, y todo lo que entre allí es altamente sinestésico.
Es decir, todo lo que entra en la distancia de mis dedos, enseguida es captado por todos los sentidos, por todos los sentidos. Entonces, llevar a las personas otra vez a reconstruir su espacio personal en su casa, en su espacio, y también la idea de la propioceptividad, es decir, de la conciencia del cuerpo propio, carnal y mental, y sobre todo la idea de la energía del impulso, ¿no? Bueno, sí, por ahí. Es decir, la idea de que es fundamental, de que hay en un espacio restringido, en sentido obligatorio o voluntario, existe la posibilidad de referirse a experiencias de artistas que han trabajado con el cuerpo, por ejemplo, como traza. O sea, por ejemplo, estoy en un espacio pequeño, pero este límite que tengo puede convertirse en una experiencia que supera ese límite, ¿no? En ese sentido, ¿no? El cuerpo traza, cuerpo que se hace signo, cuerpo que mientras se mueve traza su propio movimiento. Y evidentemente la otra referencia también a través del método Hobart y de Claudio Gasparotto es el uso del famoso método en danza de Rudolf Laban. Pero lo tomamos en un sentido figurado también, porque Laban trabaja, o su modelo trabaja básicamente en la idea de una quinesfera, de volumen, dentro del cual el cuerpo se mueve en base a ciertas direcciones que para él eran dinámicas, energéticas, etc. Y de hecho ha sido así, porque Laban ha tenido una cantidad muy extensa de desarrollos actuales. Hay institutos Laban en Francia, en México, en Norteamérica, muchísimo, en Europa. O sea que hay algo interesante allí, la dinámica cuerpo-espacio, o sea, cómo el cuerpo construye un espacio. Y evidentemente, si ahora conectamos la idea de aislamiento, espacios pequeños, espacio personal, o sea, cómo reconstruir una experiencia en el interior de un nuevo espacio personal. Básicamente esa es la idea. Es decir, en Laban, por ejemplo, en Laban es un modelo que habla de esfuerzos, ¿no? Blending, dabbing, flicking, punching. Ahora, esos esfuerzos se vectorializan, o sea, toman direcciones según la posición del cuerpo, ¿no? Manos, brazos, inclinaciones. Entonces, vimos la oportunidad también de probar este modelo a nivel artístico y cómo se podía transformar, porque evidentemente los chicos no podían construir una quinesfera, sino convertir su habitación, su espacio, en una quinesfera distinta, personal, ¿no? En esta serie de esfuerzos. Un punto importante fue también la idea de que cuando el cuerpo está inmóvil, inclusive encerrado o autoencerrado, también hay una belleza, ¿no? Salir de la idea que la danza es moverse continuamente. No, absolutamente. Hay una especie de inmovilidad activa, ¿no? Siempre y cuando el cuerpo tenga una especie, haya generado una energía interior y empiece a irradiar, ¿no?, a su alrededor. Este es uno de los conceptos de Gillian Hobart, que usamos también cierto elemento, Gillian Hobart, que ella hablaba prácticamente de la danza como una relación continua entre el arte y la vida, el arte y la vida. De hecho, estuvo trabajando mucho con personas de Alzheimer, etcétera, para tratar de experimentar y que esta persona tuvieran también la oportunidad de vivir esta experiencia. Gillian con Claudio, que es nuestro miembro del equipo, que coordina movimientos centrales, y que de una manera toma de Gillian estos elementos y también les da un toque poético personal. El libro de Gillian Hobart, con esa frase bellísima que dice: el cuerpo pensante
la mente danzante. Hace una inversión un poco provocativa, que es también por donde nosotros hemos andado, ¿no? Hemos partido durante el curso por una serie de ¿cómo se llama? De consignas, eslogan, ¿no? Como estos, que se lanzaban en cada sesión, ¿no? 2 o 3, por ejemplo, como estos. Y era con la idea de alguna manera, de concentrarnos en algunos conceptos, pocos conceptos, en vez de ir acumulando grandes elementos, no. Lo que permitió, yo pienso, un resultado muy interesante, que estaba centrado, yo creo, en la simplicidad, pero con una gran potencia teórica. En mi caso particularmente, estuve muy dado a la relación entre cuerpo, energía, riesgo y espacio, que, o sea, me parece una cosa muy importante para mí. Volver sobre ese concepto. Por ejemplo, ¿qué es la energía realmente? ¿Cómo se construye el espacio, ¿no? Y resignificar el concepto de riesgo no como un peligro negativo, sino como un elemento que hay que superar. Ahí hay algunas imágenes de lo que yo creo que son del laboratorio de Odin Theater, donde yo tuve la suerte de estudiar, y que son imágenes muy representativas de cuerpos que logran conectar cuerpo, energía, riesgo y espacio. Y en definitiva, lo que también lograr con los chicos también que tuvieran una experiencia sobre lo que se llama el sexto sentido. El sexto sentido, que es la combinación del equilibrio, o sea, el juego con el equilibrio, que es el riesgo también, evidentemente, pero también con la propioceptividad muscular. Entonces, son dos elementos que conforman lo que se llama el sexto sentido. La energía, evidentemente, para mí fue importante, como una sesión con ella que tuvimos, o sea, explicar que la energía es invisible, pero que aparece en un instante y que enseguida desaparece, entonces hay que recrearla continuamente. O sea, la energía hace que nuestro cuerpo esté continuamente produciéndola, porque cuando aparece, desaparece. Un poquito como esta imagen de la sombra, ¿no? Y la relación en danza y en performance entre energía e impulso. El impulso se crea internamente, pero luego hay que dejarlo caer para que sea visible la energía, por ejemplo, ¿no? Vamos con eso. Ahora, el tema era que, claro, bien, todos estos elementos hubieran funcionado pues distinto en un taller en vivo. El tema fue, es decir, cómo experimentar esto en una pantalla, o sea, donde los cuerpos están reducidos a un plano, son pequeños y de alguna manera también son un reto, ¿no? Para este tipo de cosas. Evidentemente, esta especie de multipantalla había que sacarle provecho de alguna manera, ¿no? Y empezamos también a ver cómo, en relación a otra experiencia de Bruce Nauman, Vito Acconci, el antiguo videoarte de los 70, nosotros nos conectamos con esa vanguardia, cómo se podía hacer un mejor uso de esos pequeños cuadros, ¿no? Es decir, cómo hacer, no en el sentido clásico de videoarte, sino cómo hacer, resignificar el espacio plano de la pantalla con una participación distinta del cuerpo, ¿no? Y aquí Dorin Mihai fue importante porque su trabajo fotográfico, evidentemente, aportó a los chicos la idea, por ejemplo, del halo,
de la multiplicidad, de la idea del blurring, ¿no? Es decir, construir impulso, energía, movimiento, inclusive con pequeños gestos. Y a nivel de la musicología, Fabio Mina, que trabaja con música experimental, inclusive él fabrica su propio instrumento, un luthier, se encargaba de dos procesos. Uno, música en vivo, donde los chicos tenían que responder sobre la marcha, evidentemente, arriesgándose, o también con el envío de pistas sonoras que ellos debían trabajar antes, por ejemplo, 2 días antes de la próxima sesión. Yo insistí mucho en la idea, quizás la idea más importante también, es decir, cómo danzar con la pantalla, o sea, dancing with the screen, ¿no? Y con la imagen emblemática de la mujer con los ojos cerrados, vendado, ¿no? Evidentemente, que también me pareció una figura semiótica interesante para introducir dentro del cuerpo confinado, la distancia, la imagen borrosa, ¿no? Ese tipo de cosas. Y, pues, ¿por qué? Porque evidentemente yo había encontrado antes en Internet muchísimos videos de gente amateur que empezó a subir videos donde precisamente la imagen estaba como borrada, ¿no? Entre neblina. Me gustó muchísimo porque me llevó a la idea de lo invisible, ¿no? Es decir, de lo que no tiene que ser de alta definición. Eso a mí me parece maravilloso. Es decir, estamos muy llenos de imágenes de alta definición que son tan visibles que no se ve nada en realidad. Mientras que tenemos que volver un poco a la idea de la imagen borrosa, la imagen que es, si quiere, semitransparente, o sea, que no lo dice todo. Eso me parece interesante. Y hablando de dancing with the screen, pues el trabajo también con los chicos fue volver un poco sobre lo que significa en la semiología de la imagen, de una manera la estructura de una imagen, que no es solamente el plano, sino que un encuadre, por ejemplo, es una unidad semiótica que contiene todo, ¿no? Contiene superficie, profundidad, etcétera, etcétera. Y además de eso, todo lo que aparezca en ella. Entonces fue un trabajo, un ejemplo también, de propioceptividad del cuerpo con una superficie. Entonces usamos espejos, usamos también láminas transparentes o para crear un elemento físico real entre el cuerpo y la pantalla. Y para explicar la dinámica del encuadre, por ejemplo, entre campo y fuera de campo, recurrimos a películas clásicas. Por ejemplo, esta es Juana de Arco, una película bellísima que tiene un trabajo del encuadre maravilloso. Hay muchas películas, pero usamos film clásico en blanco y negro por una razón simplemente particular. Y por otra parte, sí, ya en Norteamérica hay inclusive posgrado de screen dance, ¿no? Como siempre, ¿no? Es decir, ya el cuerpo se entrena para bailar con la pantalla, ¿no? A través de la pantalla. Creo que no solamente a través de la pantalla, sino con la pantalla, que es una metáfora para decir que el cuerpo se convierte en un elemento que se llamaría cinemático. Eso también entraba aquí. Es decir, evidentemente el cuerpo sabe que hay una cámara que lo está visibilizando, y entonces su movimiento es un movimiento cinemático que se acopla de alguna manera a la posibilidad de la cámara. Entonces hace que la cámara se vuelva humana, porque una cámara de vigilancia, por ejemplo, es completamente neutra.
Pero si yo empiezo a jugar con la cámara de vigilancia, la convierto en subjetiva. Es un poco lo que también estuvimos ahí manejando. Y dentro de lo visual, porque el tema era finalmente cómo danzar con la pantalla, el tema también del rostro como un paisaje. Bueno, en el cine se trata del primer plano, pero usamos la idea del rostro también, que también es parte del cuerpo que danza, ¿no? O parte del cuerpo que la mente no es una parte del cuerpo, porque cuando, cuando, cuando un cuerpo mueve la mano de una manera tal, todo el cuerpo está en la mano, que es el trabajo sobre la energía. Cuando la energía y el impulso del cuerpo danzante son bien trabajados, todo mi cuerpo está en el dedo, en el rostro, en el pie, ¿no? De alguna manera, eso también fue un elemento interesante. Entonces, claro, el hecho fue de un poquito de conducir a los muchachos finalmente hacia esa especie de recodificación de todo lo hecho a nivel de una pantalla, básicamente. Sí, porque un encuadre tiene muchas cosas. ¿Ves? O sea, el encuadre es la unidad máxima del lenguaje, ¿no? El encuadre tiene una dimensión, tiene un movimiento interno, tiene espacio de fuera de campo, o sea, lo que está en campo que también funciona. O sea, lo que está fuera de campo a veces es más importante que lo que está dentro, a veces, ¿no? Los objetos que aparecen allí, los gestos, movimiento del cuerpo, todo lo que es sonido, ruido y música, los efectos, es decir, todo eso es parte del encuadre y tuvimos que insistir en este concepto, que creo que fue bien entendido. Y claro, volviendo a lo de Laban, evidentemente fue como tratar de dinamizar, de transformar el principio cinemático de Laban en función de esta nueva experiencia durante la pandemia. Entonces son los elementos de Laban, que son los esfuerzos que llaman press, flick, punch, float, right, que luego pueden combinarse, ¿no? Son los básicos. Puede haber otros, pero utilizamos estos principios de esfuerzo, básicamente, en la construcción del espacio. O sea, son esfuerzos para construir mi propio espacio personal. Este es uno de los elementos que pedimos al principio, que fue, lo llamamos autorretratos. Y, y bueno, y ahora quería, un poquito ya para ir concluyendo también, quería mostrarles, voy a salir de acá. No logro encontrarlo. Quizás aquí. Okay. ¿Lo pueden ver? ¿Sí lo pueden ver? No, no todavía. ¿Sí Necesita, lo si ven? quiere yo se lo pongo desde aquí el video. Vamos a ver. Es el video que intenta poner, ¿verdad? Sí. Ya yo ubico yo el video, ¿ya? Ok. Ok, veamos esto. 25 personas o 30 personas
estudiantes de danza y de teatro, un maestro de música, un maestro de danza, un cineasta y un semiólogo, se unieron con la idea de poder hacerlo. ¿Cómo transferir la maravilla, el poder, la fuerza de la danza a través de una distancia casi infinita? Porque una pantalla reticulada, donde las imágenes apenas son visibles a veces, son difusas, son borrosas, ¿cómo hacer para que esa experiencia se convirtiera en una experiencia física inclusive, perceptible, de ritmos y sincronismos capaces de crear la potencia de la danza? No fue fácil, pero creo que lo logramos, en el sentido de que se construyó como un pequeño rito de una pequeña comunidad de intérpretes, de cuerpos, que a través de la relación en esa pequeña pantalla de pequeños cuerpos, lograron construir un relato múltiple, donde los cuerpos se comunican, interactúan, cambian gestos entre ellos, en base a un relato general muy valioso.
avisas cuando estemos en punto. ¿Lo detengo ya o le dejo correr? O sea, si me queda tiempo, pues quisiera que vieran un poco más. ¿O lo adelantamos? No, dale igual. Ok. Y me avisas cuando estemos en el tiempo. Sí. Sí, está. Hasta aquí. Hasta aquí. Tengo un poco. Ok, sí. Bueno, no, quería demostrar esto como interesante, porque los elementos empezaron a articularse en un momento, ¿no? Y luego tuvimos dos tipos de productos. Primero, sus propios videos, que
fueron montados en un sitio web para que ellos se intercomunicaran y que todavía está abierto, porque este proceso está abierto todavía. Y luego obtuvimos de alguna manera el consenso para poder hacer pues nosotros un video aparte, con una línea sonora que me encanta, la de Fabio Mina, que es una flauta que él construye, donde el soplo, es importante, ¿no? Soplo como el soplo de la vida, básicamente, ¿no? Pero en ese tipo de flauta tú escuchas básicamente el respiro. O sea, cuando alguien respira y expira, eso fue todo muy interesante, y que es un elemento muy, muy energético en ese sentido. Dori Mihai, junto a, básicamente se encargó de la visualización de este tipo de cosas, de este tipo de ensamblaje. Pero evidentemente hubo también un trabajo de motivación icónica, iconográfica, con imágenes de diferentes tipos, pintura, etc. Pero básicamente todo un ensamblaje que produjo un sitio web donde ellos interactuaban entre ellos, un sitio también nuestro donde los profesores de alguna manera entregaban elementos, cosas, y luego finalmente se ensambla en un producto, pero yo creo que el proceso es tan importante como el producto. Bueno, básicamente esto es, y les agradezco muchísimo, básicamente, la invitación. Espero que les haya gustado, eso es interesante. Y bueno, gracias por escuchar.